Nos dicen que ya estamos con Miguel Antesana Corrieri, analista político de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le pedí a producción que me hiciera una indicación, no me la ha dado hasta ahora, pero Miguel Antesana, ¿cómo está, Miguel? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Miguel. Bueno, estábamos revisando aquí desde hace algunas horas los últimos sondeos y también las contabilidades de las actas ya de manera oficial por parte de la OMPE. Usted sabe, por supuesto, usted maneja información más que yo. Al 11% anoche ya sabemos cuáles eran los resultados, luego salió al 53%, al 59%, la última que yo tengo aquí en las manos es al 61.77%, me imagino que esto fue a las 9 de la mañana, ya a esta hora deben haber avanzado más, pero ya hablábamos de Pedro Castillo con 16.53%, Avanza País con 13.33%, que comenzaba a bajar, y Keiko con 12.96%, que empezaba a subir en la contabilidad. ¿Qué le sugiere este contexto que estamos viviendo, esta decisión, digamos, de las mayorías peruanas para decidir quién va a asumir la jefatura del Estado o a quién lleva en principio a una segunda vuelta, Miguel? Bueno, como complemento a lo que acabas de decir, ciertamente que todo lo parece indicar que la segunda vuelta va a ser entre el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Avanza País tiene una caída sostenida y se ve que en algún momento se van a cruzar esas dos líneas entre Keiko y Armando de Soto. En el escenario que tengamos segunda vuelta entre el señor Castillo y Keiko Fujimori, se viene una campaña hacia la segunda vuelta bastante compleja porque ambos candidatos tienen una serie de puntos en contra, de pesos muertos, de mochilas muy pesadas que van a tener que de alguna manera combatir para lograr esta mayoría que los lleve a la presidencia de la República. En el caso de Keiko Fujimori no hay mucho que hablar porque ella tiene un pasado que arrastra desde hace muchos años, ya 2 veces candidata a la presidencia, 2 veces quedando en segunda vuelta y perdiéndola. Pero si vamos a su pasado reciente, recordemos que tiene investigaciones pendientes, hasta casi acusaciones en la Fiscalía de la Nación, y también ha estado presa 2 veces. Por lo tanto, hay una cantidad de situaciones recientes que la juega en contra. Si ella ha llegado a la segunda vuelta, ha sido por la fragmentación de la derecha peruana. Si no hubiese estado un Hernando de Soto, un López Aliaga o inclusive un Johnny Lescano, quizás ese porcentaje de 13% no hubiese figurado, hubiese estado mucho menor. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, lo que tiene en contra es ese discurso radical, ese discurso de izquierda, nacionalista, de la nueva Constitución, y una cantidad de mensajes que nadie le prestó atención por estar pendiente de lo que hacía y decía Verónica Mendoza. Entonces, todo se concentró contra Verónica Mendoza en que ella era la chavista, la madurista y todas las cosas, y no vieron venir o no se vio venir a Pedro Castillo, que él tenía un discurso más radical que el de Verónica Mendoza, pero que además estaba mucho más conectado con las poblaciones de los Andes peruanos. Se ha hablado mucho ayer, muchos analistas y muchas personas hablaban del Perú profundo. Yo estoy esperando que alguien me defina qué es el Perú profundo. En realidad yo creo que es el Perú olvidado, es el Perú olvidado de gente que estaba pendiente de la votación, pero que no mostraba su decisión hasta el último momento. Y ayer domingo fue como que la cachetada, reacciona. Este es el voto de las personas que nos están prestando atención, por lo menos en la campaña, y que queremos que esté en la segunda vuelta. Ese es el resultado quizás de un análisis muy limeño, de un análisis que siempre se fija en lo que está a nuestra vista y hemos perdido de la vista, valga la redundancia, lo que viene pasando en otras partes del país. Bueno, en ese contexto, digamos, en el aspecto económico, algunos decían, lo leía en el Twitter, estamos frente a 2 grupos conservadores, ¿no? Uno señalado en el aspecto económico, digo, como el corrupto y el otro como el mercantilista, o los dos con un poco de eso, corruptos y mercantilistas. Bueno, en realidad los dos tienen como gran principal discurso de campaña el tema de la Constitución.
Por el lado de Keiko Fujimori, siempre ha defendido la Constitución del 93, la que se hizo en el periodo de su padre, y ha dicho que esa Constitución es la que ha permitido el desarrollo y el crecimiento económico del Perú en todos estos 20, 25 años. Lo cual, por supuesto, es un crecimiento económico entre comillas, para las cifras macro, pero a nivel interno hemos visto que en realidad no ha sido así. Y por el lado de Pedro Castillo, también la Constitución es su gran bandera de campaña, pero para cambiar la Constitución, para reformar la Constitución y cambiar precisamente lo que tú dices, el modelo económico. Porque es un modelo económico que no ha funcionado, es un modelo económico que no ha servido, sobre todo para esa parte del Perú que no es Lima. Castillo ha llegado a decir incluso que si el Congreso se opone a una nueva Constitución, lo va a disolver. Sí, y yo creo que eso es parte precisamente de la ausencia de un equipo que lo rodee. No tenemos idea, ahora es que recién comenzamos a ver a Pedro Castillo, no tenemos idea de quiénes lo acompañan, quiénes son su equipo de plan de gobierno, quiénes son sus asesores de campaña también, porque ahora va a tener que rodearse de gente que lo ayude, que lo apoye de una manera más profesional para llegar a la segunda vuelta. Hay quienes aseguran que su principal asesor, no sé si eso será verdad, es Vladimir Cerrón, que ha sido condenado por corrupción. Que ese es uno de los pesos muertos políticos que él tiene. Vladimir Cerrón es el que maneja el partido y por supuesto él también tiene un discurso radical de apoyo a Maduro expreso. Por supuesto que eso le va a jugar muchísimo en contra de la campaña. Por lo tanto, aquí hay que ver precisamente cómo comienzan a moderarse los discursos. Ayer yo escuché a la candidata a la vicepresidencia de Castillo mencionar lo que tú acabas de decir, ¿no? Que si el Congreso se opone, lo disolvemos. Por supuesto, eso demuestra el gran desconocimiento de cómo funcionan las cosas a nivel democrático, cómo funcionan las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Muy bien. Yo creo que a partir de ahora van a tener que comenzar a moderarse los discursos. Miguel, me están pidiendo un breve corte y regresamos, ¿le parece? Claro que sí, gracias. Regresamos. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos conversando en Pulso Informativo nada menos que con Miguel Antezana, analista político de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de hacerle una nueva pregunta, decirles que al 64% de las actas contabilizadas por la OMPE se van estrechando, digamos, los números entre Keiko y Hernando de Soto. Todavía no lo pasa, pero ya está un pelito nada más un pelito, al 64%. Muy bien, Miguel, continuamos, por favor, si fuera tan amable. Hay quienes sostienen que hasta el 2016, en un contexto como el de ahora, se podría haber dicho, bueno, a la segunda vuelta Keiko Fujimori y el otro, el de la extrema izquierda, ya es posible que Keiko gane. Pero aparentemente en este proceso del 2021, en una situación además de crisis sanitaria y crisis política, etcétera, etcétera, Keiko no la va a tener todas consigo, o sea, la lucha va a ser sin cuartel. ¿Tienes esa impresión? Sí, es así. Keiko no la tiene fácil. Keiko no la tiene fácil porque además muchos de los partidos que se dicen de derecha en una segunda vuelta con Pedro Castillo no necesariamente apoyarían a Keiko Fujimori, lo cual no quiere decir que van a apoyar a Pedro Castillo, simplemente que no apoyarían a Keiko Fujimori. Y por otro lado, a nivel de la población, a nivel de los electores, como te decía en la primera parte, yo creo que hay un peso muerto, una mochila muy pesada de Keiko Fujimori desde hace muchos años, de lo que significa ella, su partido, la relación con su padre, las relaciones con Odebrecht por las que está siendo investigada, que por supuesto hacen que el elector tome una decisión mucho más meditada. Ya no es el tema del mal menor. Aquí lo que estamos, yo creo que es saber el desastre menor, porque con el lado del Castillo, con el discurso hasta el día de ayer, que es estatista, que es nacionalizador, que es de intervención extrema del Estado, por supuesto que a nadie le gusta la idea. Pero tampoco los electores están contentos con las propuestas de Keiko Fujimori, de liberar a su padre, de mantener este sistema de intervención de los otros poderes del Estado. Recordemos cómo llegamos a la crisis de 2021, y es en gran parte por la intervención de su partido y también por la actitud de ella desde que perdió las elecciones de 2016. Entonces la tiene bastante difícil. Y el nivel de credibilidad, de confianza de Keiko es muy bajo.
si ella está obteniendo aproximadamente un 15% en esta elección, recordemos también que tiene un 85% de rechazo. Ahí está el 100%. Entonces, que de ese 85% de rechazo se muden hacia ella para una elección, lo veo bastante complicado. Correcto. Ahora, estaba revisando la boca de urna a nivel de regiones y yo no sé si Ollanta Humala, que finalmente en la segunda vuelta pierde con Alan García, había alcanzado estos porcentajes. Por ejemplo, en Apurímac, Castillo tiene 50.3 y el segundo lugar está 9.7, o sea, arrasó con todo. Huancavelica, 50.6, el segundo lugar 15.9. Luego Ayacucho, 45.3, el segundo lugar 12.7. Huánuco, 30.6, segundo lugar 10.8. ¿Qué le parece esa contundencia en algunas regiones? Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Es la mirada estrictamente limeña de no tener en cuenta lo que está pasando en el interior. Y en el interior no solamente ganó Castillo, en el interior, en algunas zonas, como tú mencionas, arrasó Castillo. Entonces, en esas zonas es muy improbable que se voltee la tortilla. Claro. Ese 50%, ese 40%, inclusive ese 30% que tienen algunas regiones se va a mantener con Castillo. Por eso iba mi pregunta. ¿Lo mismo pasó con Ollanta, que después pierde con Alan García? No, en el caso de Alan García yo creo que es distinto, porque además hablemos aquí del candidato. Alan García, con todas las críticas que podamos tener sobre él, también hay que reconocerle que era un gran orador, sí. Que era un encantador de serpientes. Entonces eso le ayudó mucho en una segunda vuelta al lado de Ollanta Humala. Además, recordemos también que en ese momento Humala, en la primera campaña, era pues el Chávez, el chavista. Claro, como Castillo. Entonces, claro, ahora no. Entonces, por eso decía que ante esa experiencia, yo supongo que si comienza a desarrollar una estrategia ya en el lado de la comunicación electoral, una estrategia distinta, él va a tener que refinar el discurso, va a tener que quitarse un poco lo rojo, va a tener que moderar su discurso, manteniéndose, por supuesto, en el lado de la izquierda, pero no tiene que quedarse en el lado radical. Y si él logra eso, entonces va a mantener el porcentaje que ha obtenido en la primera vuelta, pero además va a comenzar a ganar otros votantes de otros lados, de toda la gama de la izquierda, que también está fragmentada, pero también de la derecha, cuidado. Entonces, eso va a generar una campaña completamente distinta de caras al 6 de junio. Lo mismo escuché anoche en la televisión, hablando de que Castillo para la segunda vuelta va a tener que moderarse. Pero en las redes sociales algunos decían: Castillo no debe cometer el error de moderarse, debe continuar siendo contestatario, porque la gente que no lo conocía ya lo está conociendo más y lo quieren distinto a los otros o distinto a Keiko. Yo respondería con una frase bastante trillada. Perú no es Lima, pero además ahora Lima no son las redes sociales. Si vemos a nivel de redes sociales, o por lo menos en Twitter, que es una red bastante informativa, apenas el 3% o hasta el 5% de la población del Perú está en Twitter. Por lo tanto, que es una manifestación bastante cerrada. Yo creo que desde el plano objetivo, y hablando nuevamente digo desde el lado de la comunicación electoral, va a tener que moderar el discurso, no porque cambie en realidad su manera de pensar, sino para llegar a los electores. Recordemos nuevamente, Ollanta Humala en el 2011, para llegar a la presidencia, tuvo que dejar de lado su plan radical y mostrar su hoja de ruta. La hoja de ruta fue la gran estrategia para ganar la presidencia. Muy bien. En caso de Castillo, va a tener que hacer algo similar. Muy bien, la última pregunta. Una opinión sobre lo de Puno y Cusco. En Puno, Castillo le gana a Johnny Lescano 38.2 frente a 34.2. Y en el Cusco ocurre algo similar con Verónica Mendoza. Castillo 30.5 y Verónica Mendoza 17.9. ¿Qué le parece? Yo creo que hay una palabra que resume la situación en Puno y en el Cusco: soberbia. La soberbia de Johnny Lescano en el caso de Puno y de Verónica Mendoza en el Cusco, yo creo que les pasó factura. Creyeron que la tenían fácil, creyeron que ya iba a haber un endoso natural y eso no fue así. Perfecto. Clarísimo, Miguel. Muy amable, muchas gracias y voy a seguir molestándolo. Muy gentil. A ti, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Miguel Antesana, analista político de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.